cosa que no ocurre desde siempre, ni muchísimo menos. Una cosa es decir yo y otra cosa es lo que significa yo. Por ejemplo, pues recordando la Odisea homérica, pues Ulises le invitan a que cuente sus aventuras y él las cuenta, y las cuenta en primera persona. Pero vamos, él no habla para nada de sus estados psicológicos, de lo que siente, ni nada por el estilo, ni se plantea en lo más mínimo el problema de su identidad, porque él ya sabe su identidad, sin ningún problema. Es decir, sabe que es Ulises, hijo de Laertes, del linaje de Zeus, y con eso pues basta y sobra. Lo único que le preocupa es saber si lo que él ha hecho se ha convertido en canto, porque si se ha convertido en canto, pues su fama será conocida más allá de su muerte y ya está. Entonces, por eso digo que la autobiografía no es una cosa natural, sino que es un invento pues relativamente moderno. Cuando Octavio Paz escribe sobre Cernuda, pues recuerda el antecedente de los elegíacos latinos. Propercio, Catulo, Tibudo. Se podría haber añadido en la poesía griega, pues por ejemplo a Safo. Pero estamos en las mismas. Ellos escriben en tanto que devorados o poseídos por la pasión amorosa, pero única y exclusivamente en ese aspecto. De modo que realmente hay que esperar bastante para que aparezca algo que se parezca a la autobiografía en sentido moderno. Hay que esperar en concreto a San Agustín, y cuando aparece, pues realmente tampoco es una autobiografía, sino que es una confesión, que es género que siempre ha estado muy cerca y se confunde en parte con la autobiografía, ¿no? Entonces, quisiera recordar la definición que en el mundo de la literatura, la definición, digamos, estándar es la de Philippe Lejeune, que dice: relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia cuando pone el acento en su vida individual, en particular en la historia de su personalidad. O sea, relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su existencia fijándose en su personalidad. Bueno, pues si reparamos un poco en la definición, los distintos componentes de la definición aparecen a lo largo de la historia de la tradición literaria occidental en orden disperso. Y cuando Bakhtin empieza a hablar de cuál es el canon de la autobiografía, pues va citando autores y obras, y aquello es un batiburrillo, ¿no? Porque, por ejemplo, las cartas de Cicerón. Pero claro, las cartas de Cicerón harán análisis psicológico abundante de Cicerón, que cuenta siempre cómo se siente, pero ni son relato ni son retrospectivas. Hablan sistemáticamente de cosas de rigurosa actualidad. Con los elegíacos latinos, lo mismo. Hablan invariablemente siempre en presente. Ulises, que ese sí relata, pues lo que relata desde luego no es la constitución de su personalidad, porque el héroe de la épica, pues simplificando, no tiene personalidad, o no tiene psicología, mejor dicho, en el sentido en que nosotros lo entendemos. Entonces las definiciones modernas reúnen una serie de componentes que han aparecido de forma dispersa y que han ido cristalizando progresivamente. Para Lejeune, claro está, pues cristalizan Rousseau, en las confesiones de Rousseau. Pero de hecho empieza a haber autobiografías pues en el 480 o en el 580 italiano. Pues, por ejemplo, la de Benvenuto Cellini. Se parece mucho más a lo que nosotros entendemos por autobiografía. El epistolario de Erasmo pues, se parece bastante a lo que nosotros entendemos por autobiografía, pero no lo es epistolario. Bien, se suelen tomar como referencias iniciales a San Agustín y Rousseau. Es decir, ¿qué pasa para que San Agustín sea tan interesante para sí mismo? Bueno, pues lo que pasa es que él tiene que confesarse, porque ha ocurrido un acontecimiento trascendental, que es la extensión del cristianismo, y entonces el que yo soy después de convertirme no es el que yo era, y entonces necesito confesar ante Dios y ante todos esa transformación que se ha operado en mí. O sea que el primer paso al que se tiende a llamar autobiografía, pues propiamente lo que es una confesión. Y en el caso de Rousseau, pues ahí ya sí que hay una narración morosa que se deleita escrupulosamente
se deleita escrupulosamente en las cosas que él ha hecho, las que le han pasado, se encontró con fulanita, cómo se sentía, si nos hubieran visto, Dios mío, con este morbo que pone siempre en todo lo que nos cuenta, y entonces eso se parece más a lo que entendemos, ¿no? Pero es un género problemático y es un género que está próximo, desde luego, a estos otros que hemos venido discutiendo estos años, pues diarios, confesiones. El caso, desde luego, de mayor proximidad para mí es el de la confesión. Pues entrando ya en el marco en concreto de la autobiografía, pues Bakhtin dice una cosa muy curiosa, que luego coincide con otra cosa que dice Cernuda y con otra cosa que dice Gil de Viedma escribiendo sobre Cernuda. Entonces Bakhtin distingue distintos... Bakhtin no distingue, dice que es imposible diferenciar autobiografía de biografía, cosa que me parece que es cierta. Y habla de que hay autobiografías, dice él, que son recuentos de datos con finalidad práctica, hay biografías científicas, y luego ya, pues en el ámbito literario, pues habla de autobiografías confesionales, informativas y líricas. Y a nosotros, pues evidentemente el caso que nos ocupa pues es el de la autobiografía lírica, que es del que me voy a intentar ocupar. Y también desde el punto de vista bakhtiniano, pues hay esto que dije antes, que creo que es bastante definitorio, es la idea esta de que en la totalidad artística, dice él, empleando la terminología esta, totalidad de origen, pues supongo más o menos hegeliano, dice, en la totalidad artística hay dos momentos dialécticamente distintos: el autor y el héroe. Y el problema, claro, el problema en la autobiografía es cómo se las arregla el autor para convertirse a sí mismo en héroe. Esto es más difícil que lo que parece, porque si hiciéramos el ejercicio de intentar recordar los años anteriores de nuestra vida, siendo sistemáticos, siguiendo año por año, nos encontraríamos con unas, y eso en nuestra época, que pone yo en el centro de todo, nos encontraríamos no con lagunas, sino con océanos pavorosos que tendríamos que resolver pues mediante estos sistemas que usa el novelista, que es la narración sumaria, y entonces durante 5 años no pasó nada. Pero claro, durante 5 años sí debió pasar algo, ¿no? O sea que yo sinceramente creo que es mucho más fácil construir un personaje ajeno que convertirse a sí propio en personaje. Y esto en el caso de la lírica se ve muy bien. Hay un antecedente para la autobiografía lírica, teñido también de colorido confesional, que es el Cancionero de Petrarca. El Cancionero además tiene, con respecto a la lírica europea, pues tiene un carácter verdaderamente, pues como he dicho, fundacional. Y claro, en la lírica, en el Cancionero, Petrarca, como antes San Agustín, escribe desde después de. Escribe para contarnos el mucho tiempo que ha perdido en su vida con su amor en vez de dedicarse a buscar la salvación eterna, cosa que no le impide dedicar 300 y pico sonetos a la pérdida de tiempo y mucho menos espacio a las canciones que buscan la salvación eterna, por estas cosas de los escritores que nos hacen tanta gracia, ¿no? Y esto no le impide tampoco escribir canciones como Italia Mía, etc. Entonces, aquello es una auténtica confesión con una morosidad minuciosa, con una morosidad psicológica digna del mismísimo Rousseau, y que, escrita desde esa actitud de la confesión, yo confieso cuánto tiempo he perdido, pues eso no le impide, sin embargo, la morosidad en lo que hoy llamaríamos autobiografía lírica propiamente dicha. No toda la lírica es autobiográfica. Nuestro mayor poeta clásico, por ejemplo, para mí Góngora, pues no es en absoluto autobiográfico, y el propio Garcilaso tampoco. Los cancioneros petrarquistas, en cambio, sí suelen serlo, O sea que esto es una materia de la que muchas cosas se podrían decir y hablar. El propio Petrarca, curiosamente, no se contenta con su cancionero, sino que escribe el Secretum en prosa, en el que viene a contar lo mismo que ha contado antes en verso. Cosa que curiosamente Cernuda hace también, porque escribe Ocnos, escribe historial de un libro y escribe su poesía. Y en historial de un libro nos cuenta analítica y ensayísticamente lo mismo que ha hecho él mismo en forma de poesía y en forma de Ocnos. Entonces, es curiosa
esta necesidad de abarcar algo que por definición es inabarcable, que es la propia vida, y para abarcarlo, al renunciar a los instrumentos del novelista, de la construcción ficcional, al pretender decir la verdad, pues entonces ellos se ven obligados a esta actitud de tanteo en la que a veces son poemas en prosa, a veces es la necesidad de explicar para sí mismo y para los demás lo que se ha estado haciendo en forma de poeta y de prosista. Entonces creo que esto es interesante.